Vamos con el primero de los diálogos. Retomamos aquí el programa. Un diálogo que nos va a situar en el centro de uno de los grandes desafíos y también oportunidades de nuestro tiempo, cómo la tecnología y en particular la inteligencia artificial puede estar realmente al servicio de las personas. Vamos a hablar de accesibilidad, de innovación, de participación, de oportunidades, también seguro de riesgos y sobre todo decía de cómo la tecnología puede ampliar el impacto del voluntariado cuando se usa con criterio y con propósito social. Y como decía, vamos con el primero de los diálogos y yo solo voy a presentar a quien va a encargarse de moderar ese diálogo, que es Mar Amate García, es la directora de la Plataforma del Voluntariado de España, es psicóloga, directora de esa plataforma, ha desarrollado su carrera profesional en el tercer sector, vinculada a entidades de discapacidad primero, posteriormente en el ámbito del voluntariado. Así que, Mar, todo tuyo, que tienes también por delante un reto muy bonito. Gracias. Pues nada, muchísimas gracias y nada, buenos días a todos y a todas las que habéis decidido dedicar vuestro tiempo durante estos 2 días a hablar de voluntariado y en este congreso. Desde luego, para mí es, pues no sé si un honor, pero un reto desde luego muy importante, como también decía el ponente anterior, estar en este congreso, estar en esta mesa con estos compañeros y compañeras de mesa que son, aparte, como se dice, ¿no?, de buenísimos profesionales, estupendas personas y con las que llevamos conociéndonos pues ya unos cuantos años. Ayer también hablábamos con Miguel Ángel y con Miguel, que ya son tantos que mejor casi no decirlos, ¿no? Pero bueno, en los que hemos ido viendo también cómo evolucionaba la vida de las personas hace 30 años y cómo es ahora, los cambios que se han dado y la importancia pues, que el voluntariado ha tenido en todo este tiempo, ¿no?, y en todos estos cambios, ¿no? Por eso creo que también cuando se organizaba este congreso, en el comité organizador, en el que también he podido participar y me he sentido pues, muy contenta de participar, se veía que este primer espacio de debate, ¿no?, de conversatorio, ¿no?, de conversación que vamos a tener en el Congreso, tenía que abordar una cuestión muy transversal que nos está atravesando, que nos está revolviendo por dentro y por fuera, como es todo el tema de la tecnología y sobre todo la inteligencia artificial, ¿no? No es gratuito, ¿no?, que el Congreso empiece con una charla de contexto, de contextualización antes del café y luego que el segundo tema que se aborde sea el de la inteligencia artificial y cómo nos está afectando al voluntariado y a las causas en las que estamos trabajando, ¿no? Entonces, bueno, ese era el objetivo. Y para ello, para esta mesa, que no pretendemos que utilicemos estos 45 minutos nosotros solos hablando, o principalmente ellos. Yo simplemente voy a hacer una serie de preguntas, ¿no?, y voy a conducir esta charla, sino que todas aquellas personas que estáis ahí sentadas, que tengáis algo que decir, que tengáis algo que preguntar, que comentar, que por favor que lo hagáis, que esto es eso, un conversatorio, ¿no?, una conversación que vamos a tener en torno a estos temas, ¿no?, ir dándole vueltas y ir pensando mientras que vamos contextualizando, ¿no? Bueno, y dicho un poquito este contexto, pues voy a presentar a las personas que verdaderamente van a hablar y que tienen muchas cosas que decirnos en este momento, ¿no? Tengo unas pequeñitas chuletas que prefiero leerlas porque así os da un poquito más el contexto, ¿no? Tenemos a María Álvarez de Linera, Miguel Ángel Valero y Miguel Sagarra, son mis 3 compañeros de mesa. María tiene una experiencia amplia en transformación cultural, gestión del talento, liderazgo en entornos digitales, especialista en inteligencia artificial aplicada al trabajo, innovación organizativa y metodologías ágiles, ¿no? Ella, sobre todo en lo que tiene que ver con desarrollo de organizaciones, es verdad que con el trabajo de las personas, pero en todo lo que tiene que ver, pues es una gran especialista que además también, aparte de ser emprendedora, ¿no?, bueno, su empresa es Nexa, aparte de eso, ella me consta que también ha estado muy vinculada y sigue estando muy vinculada al tercer sector, o sea que conoce perfectamente todo, ¿no? Miguel Ángel Valero es profesor de la Universidad Politécnica de Madrid,
Pero aparte de profesor, él lleva también toda la vida de su formación trabajando en entornos accesibles. Las primeras casas domóticas, las primeras casas digitales, lo recordábamos ayer, yo las visité de su mano en la Universidad Politécnica, donde aquello parecía ciencia ficción y donde ahora, bueno, pues muchas de las cosas que vimos en ese momento pues las tenemos en nuestras casas, ¿no? O sea, que imaginad bueno, pues qué trayectoria tiene en todo el tema digital, ¿no? Luego ha estado, aparte de su faceta docente e investigadora, pues también ha estado dirigiendo pues, centros de accesibilidad como el CEAPAT, bueno, y otra serie de responsabilidades también administrativas. O sea, que también conoce bien varios sectores, la universidad, el tercer sector, la parte de la administración, o sea, tiene un perfil variado, ¿no? Y quizá el más centrado en el tema del sector es Miguel Sagarra, que también viene de las organizaciones sociales, lleva muchísimo tiempo también bueno, pues, trabajando en todo el tema de movimientos sociales y principalmente, y es el toque más especial que tenemos en esta mesa, es en el mundo del deporte, ¿no? Ahora mismo es secretario general del Comité Paralímpico, pero bueno, lleva también toda su vida vinculada al movimiento deportivo, al movimiento paralímpico y a través de eso, bueno, pues también, y del voluntariado. No hay que, todo hay que decirlo, que el voluntariado tiene mucho que ver, está muy relacionado con el deporte y ahora creo que su faceta es como persona voluntaria dentro de todo este, bueno, pues de todo este sector, ¿no? Entre los tres queríamos, es lo que hemos estado también un poco conversando, dar diferentes, en torno a la inteligencia artificial, dar diferentes visiones, diferentes puntos de vista dentro del poco tiempo que tenemos en este espacio, pero sí ir viendo algunas visiones, ¿no? Porque no todo, como veíamos además en el mapa hace un rato, ¿no? Todo está relacionado con todo, ¿no? Nada es lineal ya, ¿no? Todo es bueno, multidimensional, ¿no? Y eso es lo que queríamos un poco abordar en esta mesa, ¿no? La mesa es tecnología al servicio de las personas. El Congreso es el pulso que nos une, la inteligencia que nos mueve, ¿no? Nos centramos en la inteligencia que nos mueve. Y veis también cómo es de importante que si veis en el propio logotipo del Congreso, en el propio cartel del Congreso, hay diferentes ámbitos, diferentes personas, ¿no? En diferentes contextos que representan también los ámbitos del voluntariado y hay una parte que hay como una pantallita, ¿no? Bueno, pues ahí está también, ¿no? Lo tenemos ahí, ¿no? Y el reto es cómo esta inteligencia artificial, esta tecnología nos cambia la vida y cómo la debemos aprovechar en el ámbito del voluntariado para humanizarnos más, aunque suene un poquito raro, pero para humanizarnos y para que sea un aliado en todo este efecto de transformación social, de lucha por la igualdad y de lucha contra las discriminaciones, ¿no? que llevamos. Voy a empezar haciendo una pregunta un poco a cada uno para que vayamos un poco contextualizando, ¿no? Y también quería leer unas frases que he sacado también utilizando la inteligencia artificial, he sacado unas frases vuestras para introducir, ¿no? Entonces, María, os voy a leer, ¿no? Un par de frases que me da, ¿no? La tecnología debe ser un par de frases suyas, ¿no? Tuyas. La tecnología debe ser un aliado para potenciar el talento humano, no para sustituirlo. Si la inteligencia artificial desplaza la empatía, perderemos la esencia del voluntariado. En este contexto, ¿cómo debemos usar o cómo estamos usando o cómo debemos aprovechar la inteligencia artificial en el desarrollo de nuestras organizaciones dentro del tercer sector, ¿no? ¿Qué potencialidades nos da? Quizá qué riesgos, ¿no? Pero sobre todo, ¿qué potencialidades nos da, María? Pues lo primero, gracias por este espacio también, por estar una vez más junto a vosotros y vosotras. Y fijaros, después de haber visto la charla anterior, que nos han dicho esas probabilidades y demás, pues bueno, tenemos riesgos, ¿no? de que las probabilidades, pero basándonos en el presente, yo creo que es algo muy importante y es el no quedar, que nadie se quede atrás, no dejar a nadie atrás en este proceso de transformación y esa visión quizá más optimista de los cambios, de la transformación y la tecnología,
que tiene que ver con, bueno, cómo esto, la inteligencia artificial, ya sea cualquiera de las herramientas, que hay multitudes, me puede ayudar más a hacer el trabajo que yo considero que impacta más en las personas, porque en esto del voluntariado al final nuestro trabajo es estar más cerca de las personas y además que es muy demandado hoy en día, ¿no? Necesitamos estos espacios de encuentro, de colaboración, de cercanía y sobre todo aprender unos de otros, ¿no? Y es la calidad humana lo que nos hace diferentes realmente, ¿no? Entonces sí que creo que con esto de la IA, las herramientas y demás que hoy en día ya tenemos a nuestra disposición, que cada uno de nosotros, por lo menos a través de esa curiosidad, como hemos escuchado antes también, digamos, bueno, ¿y cómo todo esto me puede ayudar a hacer el trabajo que realmente me quita tiempo para realmente no dedicarme a lo que quiero dedicarme, que es impactar en la vida de las personas, ¿no? Impactar a nivel social? Entonces creo que hay que preguntarnos una mirada interior cada uno nuestra, en nuestro día a día de trabajo, de qué cosas va a hacer mejor la máquina, que encima a mí pues tampoco es lo que más me interesa desarrollarme, etcétera. Documentación, resúmenes de cosas, temas más reglados a lo mejor que son más arduos, cuando estoy dejando de atender a lo mejor a algo que es fundamental, que es la persona o el grupo de personas o la sociedad que tengo que poner el foco ahí, ¿no? Entonces yo creo que primero preguntarnos para qué queremos la IA, porque lo que nos pasa en entornos organizativos, y ahora os cedo también la palabra para debatir todo esto, es que a veces como algo está de moda y parece que si no lo utilizamos no sabemos, nos quedamos atrás, bueno, entonces de eso yo me preguntaría, ¿para qué nos va a servir esto? ¿Qué se está haciendo ya? ¿Dónde podemos investigar y en qué podemos asesorarnos, compartir información para investigar en qué se puede hacer con todo esto? Pero antes de revolucionar las organizaciones, cambiar las formas de trabajar, ya vamos demasiado deprisa, por lo menos una parada a la reflexión de esto en qué nos puede ayudar, ¿no? Y ir paso a paso, investigando, viendo el para qué, cómo nos va a impactar, para realmente hacer nosotros y nosotras el trabajo que realmente es donde impactamos realmente las personas, ¿no? Esa es un poco mi propuesta. O sea, que empezaríamos con grupitos pequeños, pensando en pequeños grupos, ¿no? Para luego ir extendiéndolo a toda la organización, ¿no? Esa generalización. Exactamente, preguntarnos para qué, porque es cierto que ya estamos viendo organizaciones que se han metido en utilizar la IA, han hecho un despliegue de tecnología a tope, han hecho una inversión enorme que luego no están utilizando realmente, ¿no? No. Preguntarnos primero el para qué. ¿Para qué? Pues, Miguel Ángel, ¿para qué? Yo también voy a leer dos frases tuyas, ¿vale? La IA puede ser la llave para una accesibilidad universal si se diseña pensando en todas las personas. La brecha digital es el gran peligro, no podemos dejar a nadie atrás. Esto es lo que te quiero lanzar, cómo la IA nos ayuda a la accesibilidad, pero cómo también no evitamos las barreras que nos puede poner y las brechas que pueden seguir profundizándose. Bueno, muchas gracias, Mar, que me encanta vernos aquí después de tantos años. Y gracias a la organización y a las personas que habéis hecho y que estáis haciendo esto realidad y gracias a todos los asistentes. Como me preguntáis de accesibilidad, yo pienso siempre en la accesibilidad desde los tres ejes, ¿no? Cognitivo, físico, sensorial. Cognitivo, lo que tiene que ver con el lenguaje, el razonamiento, la memoria. Entonces, realmente pienso que la inteligencia artificial que llamamos generativa, siempre que sus respuestas sean veraces, sean correctas, pues puede ayudar bastante en lo cognitivo, porque ahora estamos saturados de información, de ruido, de cosas, y entonces pues no nos es nada fácil seleccionar información, buscar, encontrar. Entonces, inteligencias artificiales generativas que verdaderamente nos den las respuestas que queremos, que ese es el reto importante, pues para la accesibilidad cognitiva es muy importante. Por ejemplo, también la lectura fácil, ¿no? Que es una técnica súper importante para personas con dificultades de comprensión lectora, pues máquinas que adapten o parcialmente adapten los textos a lectura fácil, que luego hayan de ser validados con las personas que las van, digamos, a utilizar realmente esos documentos, pues eso en lo cognitivo me parece bastante interesante. En lo físico, en la accesibilidad física, yo creo que la inteligencia artificial nos puede ayudar mucho con un reconocimiento de voz natural muy mejorado. Sobre todo porque tú antes comentabas en la vivienda, ¿no? Estoy yo en el hogar digital accesible, soy una persona encamada. Pues el control por voz de los elementos de mi casa, pues con una inteligencia artificial más avanzada, pues puede ayudarnos mucho a interactuar con casi todo si yo tengo dificultades motóricas en general, ¿no? Entonces, puede hacer más accesible las cosas que no puedo a lo mejor manejar de otra manera, ¿no?
Y luego en la accesibilidad, digamos, sensorial, pues, por ejemplo, la auditiva, el subtitulado automático, que ya lo estamos viendo, es una ayuda tremenda porque, hombre, el subtitulado humano pues es siempre mejor, lógicamente, ¿no? Pero no siempre es posible tener personas subtitulando en directo cualquier videollamada. Entonces eso es una ayuda muy interesante porque, claro, yo soy una persona con discapacidad auditiva y puedo leer, ¿no? Puedo enterarme, ¿no? Y eso es participación. Y luego en la accesibilidad sensorial, la visual, pues yo creo que las herramientas que hay ahora para, si yo no veo, contarme lo que estoy viendo, pues también es muy interesante, ¿no? Entonces, realmente, la inteligencia artificial bien utilizada puede facilitarnos lo cognitivo, lo físico y lo sensorial, ¿no? La otra cara de la moneda, ¿no? La brecha digital, ¿no? La brecha digital no es tanto la desigualdad en el acceso a la tecnología como las consecuencias socioeconómicas de exclusión, ¿no? Pues si tú tienes acceso a Internet y yo no tengo, y por eso tienes trabajo y yo no lo tengo, eso es la brecha digital, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo evitarla? Bueno, en primer lugar, pensando en las personas por encima de todo y antes de todo, ¿no? Huyendo de una religión así tecnólatra en la que de repente pones cosas en marcha, quitas trabajo a la gente y ahora a ver cómo arreglas lo que... Entonces, lo primerísimo sería pues eso, el enfoque profundamente y primordialmente centrado en las personas, ¿no? En cada persona, que a veces lo de las personas queda así como muy general, ¿no? En cada persona, ¿no? Luego yo creo que la formación es muy importante, porque en relación con la inteligencia artificial tenemos que formarnos a poder utilizarla de forma apropiada para lo que queremos, para lo que es bueno, y no pensar que como habla muy bien parece que es cierto todo lo que dice, ¿no? Puede ser muy verosímil, se expresa estupendamente con esos modelos de lenguaje extendidos, pero lo que dice es cierto o no es cierto, y ahí hay un riesgo también. Si yo dejo de razonar, porque siempre razona la máquina, tengo una antiestimulación cognitiva, ¿no? Entonces, con formación. Luego también creo muy importante pues, que sea tecnología asequible, ¿no? Que esté al alcance de todas las personas desde el punto de vista económico, soluciones abiertas, gratuitas, etcétera, etcétera. Pienso también muy importante pues, que no sea excluyente, ¿no? Dices que no deje gente atrás. No, que no deje gente fuera. porque lo que no es accesible generalmente es excluyente, ¿no? Entonces, la IA también tiene que ser accesible. Y yo creo que en quinto lugar diría lo primero que he dicho. Personas, 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 ¿no? En este congreso de voluntariado, pues tenemos que tener la voluntad de poder nosotros coger la máquina por los cuernos y conducirla a lo que consideramos mejor para las personas, ¿no? Y desde una forma muy cooperativa, muy cooperativa, qué es bueno para ti, qué es bueno para mí, qué es bueno para nosotros, desde un enfoque de formulación de los derechos humanos colectivo. De lo individual a lo colectivo. Avanzamos y luego seguimos profundizando. Sí. Miguel, que también voy a leer sus frases. El deporte y la inclusión se benefician cuando la tecnología se pone al servicio de la diversidad. El riesgo es convertir la inclusión en un proceso automatizado sin alma. Hemos hablado de organizaciones, hablamos de accesibilidad de personas, pero claro, el tema del deporte, el tema del ocio lo podríamos hacer extensivo. Es una faceta también muy importante para la vida, ¿no? Lógicamente está atravesada por todo y está atravesada también por la inteligencia artificial. ¿Qué decimos, Miguel? La inteligencia artificial, el deporte, ¿cómo nos ayuda? ¿Cómo nos...? Bueno, reiterando el agradecimiento por invitarme a participar en este congreso de voluntariado y también el agradecimiento a Elena Acaz, que fue la que me tiró el gancho y como no sé decir que no, pues aquí estoy para hablar de deporte y de la inteligencia artificial. Pues si yo ando justo de inteligencia, de la artificial, tendiendo a cero. Pero bueno, se ha comentado ya repetidamente
que, bueno, en primer lugar, darle la espalda al avance tecnológico sería una tontería, ¿no? No se le puede dar y, de hecho, se está ya utilizando pues este boom de la inteligencia artificial, de ese nuevo paso en la tecnología, para que se beneficie el mundo del deporte. El mundo del deporte de alto nivel, porque hay la inteligencia artificial y sus desarrollos tienen muchas bondades para ese alto nivel, y por alto nivel pues quiero situarlo en aquellos deportistas que su objetivo es participar en unos Juegos Paralímpicos, pero también tiene que llegar esto a los otros estratos del deporte para personas con discapacidad, ¿no? Y en línea de lo que decía María, para que esa tecnología no haga perder el alma, la esencia del voluntariado, que da igual en el ámbito en el que se desarrolle, siempre tienes como interlocutor a una persona. La referencia, o casi siempre, ¿no? Y en el deporte pues son los deportistas, todos ellos. Ahí ahora se utiliza para la inteligencia artificial para mejorar el rendimiento deportivo, pues con estudios de toda la parte fisiológica, pero también la parte, digamos, de movimiento, de motricidad, porque a veces se tiene la tendencia de simplificar. Y si ves a un deportista que tiene una amputación del antebrazo, una amputación de todo el brazo o la de una mano, dice, pero si para correr puede correr con las personas sin discapacidad. Cuidado que esta ausencia de una parte del cuerpo causa disimetrías. Si te falta una mano, levantar pesas para fortalecer tu aparato muscular tampoco es tan fácil, ¿no? Bueno, pues ahora con inteligencia artificial se va pues cubriendo todos estos desarrollos y todas estas diferencias, ver cómo contrarrestarlas. ¿Qué pasa? Que tiene que llegar, como se decía antes, a todos los estamentos en la medida que lo necesiten. Yo, cuando hacía deporte, mentiría si lo sigo haciendo. Lo comentaba con María, yo he descubierto el verbo procrastinar. Y cuando digo, pues tendría que hacer un poco de bicicleta elíptica, amigo, procrastinar, ven, échame una mano, ¿no? Pero para todo aquel que quiera hacer deporte, y además si es una persona con discapacidad, ahí está y yendo al ámbito del voluntariado también se utiliza. Y se utiliza básicamente para solucionar tareas administrativas. Esta es la parte que descarga a los que gestionan esos acontecimientos, pero también, y en el ámbito de Special Olympics, que también estoy involucrado en él, lo utilizamos, Special Olympics, deporte para personas con discapacidad intelectual. Lo utilizamos para ir conociendo las expectativas del voluntario antes de cualquier evento y como encuestas de satisfacción para saber pues, si de verdad hemos conseguido, entre comillas, fidelizarlo, comprometerlo. Porque en el ámbito que yo me muevo, pues luego está ámbitos más locales que hay actividades deportivas, pues todo el fin de semana, casi cada día, pero los grandes eventos que requieren de aportación de voluntario,
pues tiene lugar un viernes, sábado y domingo o una semana como mucho y después adiós muy buenas. Si la experiencia ha sido positiva, tienes ya una base de datos que sabes que lo podrás llamar para otra ocasión, ¿no? Con lo cual, el voluntario tenemos que conseguir, el voluntario, la voluntaria, las personas voluntarias, que salgan de esas actividades satisfechos y que vean valor a esa actividad. Aquí me imagino que todo el mundo pues está dentro de este contexto, pero un mensaje pues a los que siguen esto por streaming es del voluntariado, meteros en este mundo, que se metan aquellos que estén dudando, porque las satisfacciones que reporta no puedes ir a un centro comercial y decir quiero una satisfacción o 1 kilo de satisfacción personal, tal. Ese tema es... Yo siempre me califico como la persona más egoísta del mundo, ¿no? Y la gente dice, ¿estás tonto o qué? Digo sí, pero luego explico por qué me considero la persona más egoísta del mundo, porque por poco o mucho que yo aporte en este contexto del deporte para personas con discapacidad, yo siempre recibo más a cambio, ¿no? Una sonrisa, un abrazo, pues una lágrima a la persona que ha quedado cuarta, pues vas y le regalas, yo qué sé, una medalla de chocolate o un ramo de rosas y son cosas que no se olvidan nunca, ¿no? Meteros, insisto, a los que estáis aquí no tengo nada que... pero vamos a convencer a más y más gente que dedicar tu tiempo a otras personas en el ámbito del tercer sector es una inversión que esa no tiene riesgos más que te colme de satisfacción. Vamos a ver para qué la IA, vamos a intentar no dejar a nadie fuera, que baje, pero también con esto último que dices, separar muy bien y ver muy bien lo que la IA va a hacer y lo que la IA no nos puede hacer, ¿no? Que es todo esto último que tú decías, ¿no? O sea, que nos puede ayudar, pero qué es lo que no va a hacer, qué es lo que no vamos a conseguir y vamos a apoyarnos también en eso. Con todo esto, y antes de dar voz a toda la gente que está aquí, que quiera comentar algo, sí que me gustaría escucharos un poco la reflexión sobre los límites éticos que también tiene, ¿no? Algunas cosas las habéis estado diciendo, como, bueno, pues hasta dónde llega, hasta dónde no llega, para el deporte de alto nivel, pero no para los críos del deporte de base. Bueno, son riesgos, ¿no? Pero también incluso en el uso de las informaciones, el uso de los datos, a pesar de que todo esto anonimizado, ¿no? que están, es verdad, o toda la generativa que se nutre de todo, quizá estamos muy dispuestos a utilizar eso cuando sabemos que otra gente lo va a usar para buenos fines, pero no sabemos para qué fines, ¿no? Supongo, yo ahí veo algunos riesgos, pero supongo que hay otros riesgos éticos, cada uno en vuestra parte, que veis o que tenemos que estar muy alertas, ¿no? Para no lanzarnos a los brazos así gratuitos, ¿no? No sé, como cualquiera de los tres. Pues fijaros, yo haría como dos perspectivas, ¿no? Los riesgos éticos desde el punto de vista organizativo, que creo que están más controlados, se regulan más, etcétera, pero sí que haría mucho hincapié en los riesgos a nivel individual, ¿no? De que nosotros a nivel individual nos planteemos que la IA, la inteligencia artificial, tiene sesgos, y lo estamos viendo, que no es una máquina de la verdad, porque muchas veces vamos tan rápido que damos por supuesto que la respuesta que vamos a obtener de la herramienta determinada, no digo Copilot o ChatGPT o la que sea, va a ser la verdadera, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces
el tener conciencia en cómo utilizamos las cosas. No vamos tan deprisa que muchas veces nos lanzamos a utilizar las cosas dando por supuesto que lo que nos va a contestar la máquina es lo cierto, ¿no? Y creo que eso tiene mucho que ver con lo que se habla mucho del pensamiento crítico, ¿no? De, oye, aquí es verdad que lo hemos visto en la sesión anterior, ¿no? Que pues la verdad absoluta pues no la tenemos, ¿no? Lo que sí que tenemos que trabajar mucho, y tiene también tiene que ver con lo que comentabas de poner foco, de para qué queremos la IA a nivel individual, a nivel del voluntariado, en qué nos va a ayudar, que incluso podemos hacer esa pregunta, y además os invito también a que la hagáis en ChatGPT, en la herramienta que tengáis, antes de acabar pues las jornadas que tenemos, y que salgamos con una respuesta. ¿Esto para qué nos va a servir? A título individual, a mí, ¿para qué me va a beneficiar o en qué me sirve? Pero sabiendo que primero la respuesta la tenemos nosotros, que ese pensamiento crítico tenemos que ponerlo en acción cada vez más, porque el riesgo de estar engañados, de que nos cuenten algo, pues lo estamos viendo, ¿no? Que a lo mejor ves una formación y es un avatar, ni siquiera es la persona a la que te está dando la formación. Y a lo mejor el conocimiento que tiene esa persona ni siquiera es la persona y es un fraude, ¿no? Entonces sí que tenemos que ir más despacio, porque cuando vamos tan rápido tenemos más probabilidad de que nos engañen. Pues hasta que te llega un mensaje al móvil, mamá, que me deja el móvil en casa, que me hagas una transferencia, lo que sea. Espera. ¿No? Yo creo que ahí tenemos que empezar a trabajar en qué riesgos va a tener esto para no sentirnos engañados, ¿no? Yo creo que organizaciones ya están trabajando en estos riesgos para que la ciberseguridad, que es algo muy importante, se lleve a cabo. Pero una reflexión para mí sería ir más despacio por la vida, que yo fui la primera, vivo en Madrid Centro y vivo atropellada. Pero a veces me paro a pensar y digo, ostras, lo que estoy haciendo tiene sentido. Riesgos en cuanto a engaños que pueda haber, en qué información le estoy transmitiendo a las diferentes herramientas, también no compartir en exceso, seguir fiándonos más de nuestro propio criterio, que a veces es equivocado también, como todo hijo de Dios, pero realmente tener conciencia de, bueno, la máquina está bien, pero también tiene sesgos, muchísimos, lo hemos visto, se equivoca, nos da respuestas a veces que no tienen ni pies ni cabeza. Llegará un momento en que esto se mejore y las respuestas sean perfectas, pero queda mucho por hacer, y creo que esto, la mentorización, el escucharnos, estar cerca de otras personas, de personas que han vivido experiencias, creo que eso es súper enriquecedor, ¿no? Y aprender unos de otros, creo que eso la máquina nunca lo va a poder hacer, ¿no? La emoción que tiene estos vínculos, estos encuentros. Entonces, bueno, he hablado un poco de todo, pero dando hincapié a poner foco en para qué me va a ayudar, qué riesgos puedo tener y dónde no quiero compartir. Y ya por último, seguir creando conexiones cercanas, humanas. Tanto digital está muy bien, pero necesitamos esto para estar cerca, ¿no? Ética en tecnología son 4 patas. No hacer mal, hacer bien, ser equitativa y ser honesta, ¿no? Entonces eso es muy importante, porque desde el punto de vista ético hemos de intentar hacer lo posible para que no haga mal la tecnología por sus consecuencias a veces inesperadas, ¿no? Pues, por ejemplo, si ahora yo no razono un pimiento por el tema de que uso la IA, pues eso tiene una consecuencia negativa, que es falta de estimulación, como decía antes, cognitiva, de razonamiento o así, ¿no? Luego la cuestión de la privacidad, pues eso es determinante. Yo creo que tenemos también la responsabilidad de conocer lo ético que hay detrás de las inteligencias artificiales que utilizamos y de las empresas que están detrás. Porque hay empresas que hacen IAs éticas con responsabilidad social y hay otras pues, que tienen otras prioridades, ¿no? Entonces tenemos nosotros una responsabilidad también de analizar eso. Incluso es un ejercicio interesante preguntarle a la maquinita cuál es tu ética, ¿no? Es un ejercicio muy curioso ver las respuestas que dan las diferentes inteligencias artificiales generativas, ¿no? Pero para mí una cuestión súper importante desde lo ético es asumir la responsabilidad que tiene cada uno. Es decir, delegar en la máquina la responsabilidad de la decisión es bastante gratuito, ¿no? Es decir, si de repente por un algoritmo se toma una decisión de despedir a una persona y eso se hace porque lo ha dicho el algoritmo, pues la responsabilidad no es de la máquina ni del algoritmo, es de la persona. Entonces creo que eso es muy, muy importante, es decir, que no seamos caraduras delegando en la máquina responsabilidades que son de las personas o de las instituciones, ¿no? Si de repente yo utilizo una inteligencia artificial para seleccionar voluntariado y digo esta persona sí, esta persona no, no puedo decir que es porque lo ha dicho la máquina. La máquina habrá procesado información, tendrá sus famosos sesgos, etcétera, etcétera. Pero la responsabilidad es nuestra. Entonces yo creo que eso es
una cuestión ética fundamental. Y claro, otro riesgo ético está pues en la deshumanización, ¿no? De repente yo tengo una duda y en vez de preguntársela a María, experta en no sé qué, o a Timar o a Miguel, experto en no sé qué, se lo pregunto a la máquina, pues la relación persona a persona generalmente es mucho mejor, mucho más enriquecedora, más empática, ¿no? Distinto es que en algún momento determinado pues la máquina nos puede echar un cable por su procesado rapidísimo de 1 millón de cosas, ¿no? Y bueno, desde el punto de vista, yo creo que de la ética, repetiría la última idea, la ética de las consecuencias, ¿no? Es decir, porque hay una ética utilitarista, ¿no? Del fin justifica los medios, y oye, pues estupenda la maquinita, pues fenomenal, ¿no? Pero ¿cuáles son las consecuencias? Y una de las consecuencias también es la ética medioambiental, porque la maquinita consume mucha agua, consume mucha energía, y el planeta pues es nuestra vida, ¿no? Entonces también tenemos que ser muy conscientes de las consecuencias medioambientales del uso de la inteligencia artificial generativa, ¿no? Así que tenemos un reto ético mayúsculo. Como decía antes Miguel, puede ser muy útil para muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que balancear muy bien el coste-beneficio, ¿no? Usarla para el bien, intentar evitar todo aquello malo, lo que he dicho de equitativo, que pueda llegar a cualquiera, y la cuestión de honestidad, ¿no? de que si la máquina no da una buena respuesta, debe decirlo, ¿no? Si genera una imagen artificialmente, pues eso debe ser conocido, ¿no? Y en ese sentido lo ético está muy conectado con lo legal, ¿no? Tenemos una legislación europea bastante avanzada en inteligencia artificial y es muy importante que los países la hagan presente, ¿no? Miguel. Bueno, yo de entrada poco tendría que añadir a lo que se han dicho, ¿no? Pero sí que cuando se habla de temas éticos y lo llevamos al campo de las personas con discapacidad, pues si el tema de protección de datos para una persona sin discapacidad pues es el que es, cuando hablamos de personas con discapacidad es mucho más complejo, ¿no? Y saltarte estos ámbitos de privacidad pues puede ser muy grave, con lo cual, primero, como aprovechamiento de esos datos, pero luego también hay la parte que hay personas con discapacidad que pueden discriminar mejor lo que es verdad o lo que no es verdad, pero hay personas con discapacidad, pues todo el ámbito cognitivo que comentaba Miguel Ángel, que pueden ser un riesgo en cuanto al mal uso de esas tecnologías, de esa inteligencia artificial. Y aquí, pues mientras hablaba, yo me he apuntado oportunidad para voluntarios digitales que ayuden a estas personas que no tienen la autonomía para discernir una cosa de la otra. Yo estoy encantado de hacer esto, pero que sea bidireccional. María decía, y lo comparto al 100%, hay que ir más despacio, pero luego viene el riesgo, joder, pero si voy despacio me quedo atrás y quedo excluido. Hay que buscar el término medio de estas cosas, porque es que a la que te despistas, pues lo del camarón que se duerme, tararí que te vi, ¿no? Es un dilema francamente difícil de solucionar, ¿no? Y la ética, me parece que ha sido Miguel Ángel que ha utilizado la palabra deshumanización, que se tiene que evitar a toda costa. No sé, yo creo que lo decía, bueno, y María también, ¿no? En esto estamos de acuerdo en que la ética, la inteligencia artificial no puede desplazar algo que nunca podrá desplazar o no tendría que desplazar.
es la inteligencia humana a la hora de relacionarse con las personas, ¿no? Y a partir de ahí, pues seguro que hay especialistas en ética que darían estos planteamientos mucho más elaborados, pero creo que se han dejado, ya que se utiliza tanto las líneas rojas, pues las líneas rojas en el ámbito de lo social, que al fin y al cabo es todo, ¿no? Somos una sociedad, pero bueno, ahí estamos. Sí. Yo creo que desde el expertise de cada uno, con independencia de los expertos en ética, se ven todas esas cosas, se ponen encima de la mesa. Yo he ido apuntando muchas cosas y tengo más preguntas, pero me gustaría, como nos quedan algunos minutos, más bien que fuerais vosotros los que preguntarais. No sé si hay alguien que quiera comentar alguna cuestión. ¿No? Así mejor que se ve. Bueno. Y al final parece que han levantado una mano. ¿Han levantado la mano? Sí. Ah, sí, allí al fondo, sí. Es verdad, perdón, que no veía. Sí, porque parálisis cerebral y desde allí... Esto está enchufado. Hola, me llamo Luismi y yo también quería hacer, que estoy llevando el tema de voluntariado. Y yo le quería decir que también todo lo que se está comentando, estamos trabajando donde estoy yo. Gracias. O sea que, Pues muchas gracias. gracias. A ver, que se lo ha oído. Que lo que estamos contando no es solo lo que estamos contando en esta mesa, sino que estamos siendo de altavoces de todo lo que está ocurriendo ahí en las asociaciones. Creo que había otra mano por ahí en esa otra esquina. Me parece ver. Allí arriba. Al fondo. Aquí hay otro. Bueno, es muy interesante esto de la IA, pero para mí, como artista plástico creativo, le veo desde mi punto de vista, por ejemplo, dibujar una cara con marcadores de colores. Si se ha dibujado un semicírculo, por decir un ojo, no se ha hecho completo, ¿qué hace el IAE? Pues lo hace redondo. Si el color está opaco, pues el IAE lo pone mucho color, o sea, visualmente es bonito, pero para mí se pierde eso. Es una ayuda, sí, pero para mí se pierde la pasión, el amor, todo lo que el artista pone en esa obra. Sí que es una ayuda, pero para mí veo que justamente lo que decía, la deshumanización, que se hablaba antes esa palabra mágica, superficial. Entonces para mí es como apariencia, no tiene vitalidad, energía, pero sí es un apoyo, por ejemplo, para los niños que no estudian, eso les viene perfecto, o sea, serán futuros vagos. Y los creativos, pues los sensibles, los humanos quedan ahí, o sea, tirados. Bueno, eso quería decir. Sí, me gustaría que haya una persona ahí arriba que haga una intervención pequeñita y ya les damos la palabra a ellos porque tenemos que ir cerrando. Muy rápido, tenemos que cerrar, sí. Tenemos que cerrar, por eso sí, pero como llevaba un rato con la mano levantada, por eso no quería. Muy breve, por favor. Mi pregunta se oye. Es porque quizá esté implícita en alguno de los enunciados de las próximas conferencias, pero como no lo he visto como tal, mi pregunta, ¿cómo está el medio económico y cómo acceder a ellos para los gastos que pueda producir y producen el tema de voluntariado?
Bueno, yo creo que es un reto, ¿no? Porque ahora, aparte de comentar una última frase titular, un poco la recomendación, un poco la receta que nos dejáis cada uno, quizá alguna receta también de cómo financiación, que es difícil. Y cerramos, ¿os parece? Un titular. Pues cojo la pregunta que has lanzado, además. A mí me gusta mucho el mundo del arte, de la creatividad. Y creo que en esas líneas que nos presentaban, ¿no?, de futuro posibles que se pueden dar, yo sí que creo mucho en que la inteligencia artificial nos va a ayudar a poner en valor lo artesanal, lo creativo, lo humano, ¿no? Va a haber, pues, mi visión, que probablemente me equivoque, ¿no?, pero el valor de comprarte algo en un mercadillo que haya sido hecho por una persona a nivel artístico con sus manos y demás, igual va a tener mucho más valor que algo que ha creado la IA, que será precioso, ¿no? Entonces creo que tenemos una oportunidad de despertar la creatividad para seguir construyendo cosas nuevas, productos nuevos, incluso servicios nuevos en el voluntariado también, que van a tener mucho más valor que lo que puedan generar la IA, ¿no? Yo espero que la IA sea algo que nos ayude para enriquecernos más como humanos, como personas, y que nuestro impacto social que tenemos hoy en día sea multiplicador, ¿no? Esa es mi visión optimista y mi foco va a ir a empujar esto, ¿no? Seguramente me puedo equivocar y haya muchos riesgos que lo vemos, pero que los riesgos no nos limiten a tener curiosidad, a ser creativos, a seguir impulsando el arte, el diseño, las manos, nuestra faceta más creativa e inspiracional para estar más conectados que nunca, ¿no? A nivel económico, pues no tengo otra respuesta, así que se las doy a mis compañeros. La regla de oro nos estabas Sí, la regla de oro, os estaba regla de oro. preguntando, claro. Para eso sois los sabios. ¿Eh? Sois los sabios. Bueno, Yo diría pues que la inteligencia artificial haga o no haga lo que tú quieras, digamos que lo que tú puedas o no puedas, digamos, la puedas tener en cuenta, y también lo que sepas o no sepas, pues con ella la puedas complementar, pero siempre, digamos, incluyente hasta el infinito y más allá, ¿no? De forma que la autonomía personal tiene que ver con eso. Si yo quiero o no quiero, si yo puedo o no puedo, si yo sé o no sé, pues como la máquina, como era la mesa, la tecnología al servicio de las personas, de forma que potencie mucho más nuestras capacidades, tanto en lo funcional como en lo social, ¿no? Como en lo de relación, ¿no? La regla de oro, más que de oro, yo creo que tendría que ser una regla de personas. a ver, personas. Miguel. Miguel es un poco díscolo y me voy a ir ¿Cómo debe ser? a lo que decía la persona que ha preguntado un poco, y el voluntariado, tal, no sé qué, cómo, sin conocer mucho, pero yo creo que una parte importante de la IAP, o sea, la inteligencia de la administración pública, tiene que ser un sustento muy importante, no el único. El del tercer sector tiene que buscar vías de financiación, tiene que buscar no solo llamar a la puerta de papá, de mamá, administración pública, pero sí fórmulas de consolidar sus proyectos de voluntariado, porque no ha salido aquí todavía la palabra, en algún momento me imagino que saldrá, todo este, y lo está siendo, pero todo este entramado de voluntariado estatal, la plataforma del voluntariado, tiene que ser sostenible. Y tiene que ser sostenible en el tiempo, y eso se consigue pues teniendo unos buenos cimientos. Pero el papel de las administraciones públicas es importante, y es normal que cada día pues, queramos pedir más, pero también tenemos que ser capaces de ofrecer más, y tenemos que ser capaces de buscar otros cimientos que apuntalen nuestros proyectos. Bueno,
Pues nada, cerramos porque nos van a echar de aquí, vamos a cerrar la mesa. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y yo creo que lo que ha quedado también claro es que cuando hablamos de inteligencia en el voluntariado, la inteligencia que nos mueve, como dice el Congreso, no solo es la inteligencia tecnológica, sino la social y la emocional, que son las bases que están sustentando todo lo que hacemos. Así que muchas gracias y feliz Congreso. Y muchas gracias.